Hola, ¿qué tal amigos? Que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias una vez más por estar conmigo en este bonito canal. Y el día de hoy hemos preparado una historia titulada La conversión del peor enemigo de Cristo. Esta historia está basada en hechos reales. Comencemos. Hola mis amigos, el día de hoy en esta historia nos tomará contestar una pregunta. La pregunta es, ¿cómo sucedió que un hombre celoso perseguidor de la iglesia de Cristo se convirtió en un apasionado discípulo de Jesús? Así que a continuación te presento esta historia. Saulo, también conocido como Pablo, era un hombre celoso perseguidor de la iglesia de Cristo, fiel a sus creencias religiosas, donde para él no era válido considerar que Jesucristo fuera el mediador por el cual el ser humano pudiera ser salvo, ni tampoco que Jesús había resucitado, y por lo menos que fuera el Dios. Saulo, por su celo a sus creencias, se determinó a acabar con todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús en esa ciudad llamada Damasco. En el camino ya estaba Saulo por llegar a Damasco. Él se había propuesto ir a esta ciudad para sacar a todos los cristianos de ahí y llevarlos a la cárcel y acabar con ellos. Pero de pronto, desde el cielo lo rodeó un gran resplandor de luz, como si fuera un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Entonces Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus compañeros lo llevaron de la mano hasta la ciudad de Damasco. Saulo permaneció 3 días en Damasco sin comer nada, ni beber agua. Dios envió a un hombre llamado Ananías. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del poder del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida, ¿qué creen que sucedió? Comenzó a predicar acerca de Jesús, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. La pregunta a contestar era: ¿cómo sucedió que un hombre celoso perseguidor de la iglesia de Cristo se convirtió en un apasionado discípulo de Jesús? Bueno, la respuesta es clara: por medio de un encuentro personal con Jesús. Eso fue lo que Saulo cambiara su forma de pensar, cambiara sus decisiones en cuanto a perseguir a los cristianos y se convirtiera en un fiel y apasionado discípulo de Jesucristo hasta el fin. Pasó de ser el peor enemigo de Cristo a ser un fiel y apasionado discípulo de Jesús. Pero te hace preguntar: ¿qué me enseña la historia de Saulo a mi vida? Bueno, déjame te explico. Nos enseña que deberíamos de tener también un encuentro personal con Jesús, ya que Él está vivo y desea que todos lleguemos a la salvación de nuestras almas. La pregunta es: ¿y cómo lo hago?
Pues Él no se me ha aparecido. Pues déjame te explico una vez más. Jesucristo murió por nuestros pecados tal como está escrito en la Biblia. No solo eso, amigo, sino que también fue sepultado y resucitado al tercer día, cumpliendo así las profecías bíblicas. ¿Puedes creer eso? Es una pregunta importante que debes responder con un sí o un no. Si tu respuesta es sí, entonces llegamos al segundo paso crucial: confesar a Jesús como tu único y Dios y Salvador personal. Sin embargo, antes de llegar a este punto, es fundamental entender por qué Jesús murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. ¿Te gustaría conocer la razón detrás de su sacrificio? Bueno, la razón por la cual Jesús murió por nuestros pecados es porque todos nosotros hemos pecado y como resultado nos hemos alejado de Dios. Al igual que Saulo. Saulo era un religioso en sus creencias, pero ¿qué pasó? Estaba lejos de Dios. Así lo afirma la Biblia, que cuando uno ha pecado nos ha alejado de su presencia. Sin embargo, al morir por nuestros pecados, Jesús nos acerca nuevamente al Padre. Hay otra razón importante detrás de su sacrificio, y es que la práctica de nuestros pecados conlleva como consecuencia la muerte espiritual. Esto significa que una vez que muramos físicamente en esta vida, nuestra alma será separada de la presencia de Dios. Y sinceramente, ninguno de nosotros desea ir a un lugar lejos de Dios. Te preguntarás, ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello que involucra lo contrario que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la mentira, el chisme, el robo, la codicia, la envidia, lujurias. Todas esas cosas son pecados. La pregunta es, ¿pero por qué no quisiéramos ir a un lugar lejos de Dios? Bueno, permíteme explicarte. Según la Biblia, en el libro de Apocalipsis 20:15, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida serán arrojados a un lago de fuego. Ese es un destino que nadie quisiera enfrentar, porque esas son las consecuencias del pecado que hemos practicado. Entonces, ¿comprendes ahora por qué Jesús tuvo que morir en la cruz por tus pecados? Su sacrificio fue para que puedas vivir cerca de Dios y no lejos de Él, en ese temible lago de fuego como consecuencia de tus pecados. Ahora te preguntarás, ¿qué debes hacer a partir de todo esto? Retomemos el tema de confesar a Jesús. Te explicaba que si crees que Jesús murió por tus pecados, fue sepultado y resucitado el tercer día, deberías confesarlo como tu Dios y Salvador. Así como le pasó a Saulo. Él no creía en Jesús, pero cuando se le apareció, creyó en Jesús. Creyó que Él había muerto y resucitado al tercer día. Al igual que yo, he creído que Jesús murió por mis pecados y que ha resucitado. La pregunta es, ¿cómo lo confiesas? Bueno, puedes decirle con tus propias palabras algo así como: Señor Jesús, creo que moriste en la cruz por mis pecados, que fuiste sepultado y resucitado al tercer día. Me arrepiento de todos mis pecados, ya sea que esos pecados me alejarían de tu presencia y no deseo vivir lejos de ti. Te pido perdón y te confieso hoy como mi único y Dios y Salvador personal. Gracias por morir por mis pecados y por mostrarme tu amor en la cruz, evitando que me aleje de tu presencia. En el nombre de Jesús elevo esta oración. Amén. ¡Felicidades! La Biblia dice que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesús, hay fiesta en los cielos en su honor. Has dado un paso significativo hacia la vida eterna junto con Dios. No me queda más que decirte que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Y si tú has creído como lo hizo Pablo, o Saulo mejor conocido también, al igual que yo, esta oración, creyendo que Jesús murió por tus pecados, que murió
en esa cruz y resucitó al tercer día? Por favor, déjame un comentario. Me gustaría escuchar tu decisión. Gracias una vez más y nos vemos muy pronto. Bye bye.